A 25 días del primer año del inicio del virus SARS-CoV-2, la vida y salud de las personas se han visto afectadas. En cada rincón de un país hay una historia, testimonios que las estadísticas oficiales no registran. El monitoreo de la pandemia y los estudios para identificar el virus han sido discriminatorios, una situación que se ve reflejada en los indicadores mundiales que se analizan. Pero, ¿cómo está el panorama a 3 meses de llegar al 27 de diciembre, fecha en que China en el año 2019 notificara la gravedad de la enfermedad coronaria? Es totalmente diferente. El ranking de resiliencia al COVID mide la severidad del confinamiento al señalar que al ser estricto no se alcanza una política pública positiva. Esto refleja un fracaso al reflejarse múltiples olas de la pandemia en los países que más se ven afectados en la actualidad, además de las secuelas que se genera como el costo económico y mental de la población. Otros indicadores que son analizados destaca la movilidad comunitaria durante COVID-19 de Google, el Producto Interno Bruto, la atención médica, la hospitalización, las pruebas PCR, enfermedad-muerte, índice de desarrollo, resiliencia y algunos otros. Aunque en años atrás se mencionaba que las grandes potencias contaban con una política de salud eficiente en la atención de pacientes, 2020, con la llegada de la pandemia, refleja todo lo contrario. La pandemia muestra que Estados Unidos y Reino Unido se vieron agobiados por los casos que enfrentan, además de que no han logrado regresar a la normalidad, mientras que otras naciones viven días críticos a quienes la Organización Mundial de la Salud ha cuestionado. Los países con el ranking de resiliencia al COVID más alto, es decir, con mejor desempeño durante estos casi 11 meses de la pandemia, son Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Australia. Mientras que las naciones ubicadas en los últimos lugares son Irán, Colombia, República Checa, Bélgica, Perú, Argentina y México en el último lugar, mientras que la pandemia COVID-19 mantiene su alta positividad por el mundo. Los países deberán de replantear la política pública en base con los indicadores analizados en ranking de resiliencia al COVID para no solo lograr contener la enfermedad, sino el evitar que sean violatorios de derechos humanos. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos. Y mire, más de 64 millones de contagios de COVID en el mundo. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 64 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos supera los 1.4 millones y la de los recuperados roza los 41 millones. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 13.7 millones de contagios y más de 270,000 muertes. Le sigue la India, que supera los 9.4 millones de casos y las 138,000 muertes. Brasil es otro país que rebasa los 6.3 millones de contagios y acumula más de 173,000 muertes. Francia ha superado los 2 millones de contagios como Rusia, que vuelve a adelantar al país galo en el ranking, mientras que España suma más de 1.6 millones de casos. En Europa, superan también el 1,5 millones de contagios el Reino Unido e Italia, mientras Alemania ya acumula más de 1 millón. En el resto del mundo rebasan esta cifra Argentina, Colombia y México. El virus ha provocado que la mayoría de la población del mundo se ha confinado, con distanciamiento social, y los desplazamientos han sido paralizados. La actividad económica también se ha mermado y ha sufrido una grave recesión las economías del mundo. Las naciones europeas regresaron al confinamiento en este otoño, luego del repunte de casos en la segunda ola ante la llegada del frío, informó Rocío López Fonseca.